Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con esta segunda sesión de los espacios abiertos de aprendizaje con el asesor virtual. Y me gustaría comenzar haciendo un recordatorio sobre algunos puntos importantes que me gustaría que tomaran en consideración al momento de entregar sus actividades integradoras. Estamos en este módulo, estamos con una nueva rúbrica para evaluar las actividades, y si ustedes ven, ahora tiene un mayor énfasis la parte relacionada con la referenciación, con la creatividad, la originalidad en los trabajos, con la prevención de plagio y algunos elementos, algunos aspectos que pues son ya eran bastante importantes, que yo considero honestamente que no se les estaba dando el puntaje necesario. Y creo yo que es una buena oportunidad para mejorar la calidad de las actividades integradoras, considerando que pues hasta este momento no he recibido ninguna entrega en la cual se cumplan con estos requisitos o con estos lineamientos que he estado tratando de promover con ustedes. Y por esa misma razón, a pesar de que la sesión anterior fue muy extensa y se abordaron punto por punto estas consideraciones que tenemos aquí en pantalla, no se ha visto que se vea reflejado en la entrega de sus actividades integradoras. Es decir, continúan, bueno, no continúan porque es la primera entrega, pero la constante en estas entregas ha sido que no consideren estas situaciones, estos puntos, que de verdad, pues a mí me parecen un excelente espacio de oportunidad para que podamos mejorar con la calidad de los trabajos académicos que se les evalúan, y obviamente redundando en que ustedes puedan tener una mejor calificación en cada uno de los proyectos, actividades integradoras, foros evaluables y prácticamente cualquier actividad que ustedes realicen dentro de la plataforma de la prepa en línea C. Así que, por favor, no desatiendan esta solicitud que se les viene realizando desde la videograbación que se les hizo llegar el día lunes, en la cual se les hace una introducción al módulo 4 y también en la video presentación en donde se estipula la forma de trabajo y de evaluación de todas las actividades integradoras. Mencionado esto, otro punto que hay que destacar tiene que ver con la respuesta de la encuesta de satisfacción. En esta primera semana ustedes deben de contestar esta actividad, que es la evaluación de una de los de la funcionalidad de la plataforma para pues considerar que ustedes estén familiarizados y puedan explorar y trabajar dentro de las actividades de la plataforma, ¿no? Irnos desplazando entre cada uno de los recursos, las actividades y los cuestionarios que ustedes van a estar contestando en esta primera semana. También se les recuerda que en esta semana, además de las actividades integradoras, tenemos dos cuestionarios formativos. La primera lleva por título Análisis literario y la segunda Textos literarios, fonda, forma y lenguaje. Para estos cuestionarios se les recuerda que ustedes tienen, tienen ustedes la opción de 3 intentos para contestarlas y obtener el mejor puntaje posible. Yo les recomiendo de manera muy especial que por favor procuren hacer uso de estas 3 oportunidades para que ustedes puedan ir obteniendo en cada uno de los intentos un mejor puntaje que en la vez anterior.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, después de haber ustedes leído la totalidad de los recursos que se contemplan para la primera semana, puedan hacer el primer intento de ambos cuestionarios, ver qué puntaje han obtenido, tal vez contestar el cuestionario con una libreta en mano para ir anotando los temas o las preguntas en las que ustedes tengan duda y posteriormente, 1 o 2 días después, hagan un siguiente intento, ya obviamente repasando los temas o las preguntas en las que ustedes, sea que tuvieron algún error, sea que tuvieran dudas, y en un segundo intento puedan mejorar con respecto al anterior. Y si aún así eh, continúan teniendo dudas o problemas con la respuesta de alguna de las preguntas, a lo mejor ya para el fin de semana realizar un último intento, esto con la finalidad nada más ya de mejorar el porcentaje o el puntaje que obtuvieron durante la segunda ocasión. Así que no olviden por favor responder estos cuestionarios antes del cierre de la semana y agotar los 3 intentos que tienen disponibles, ¿vale? Además, en esta primera semana, y esto creo que ya lo trabajaron directamente con la tutora, tienen una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Si ustedes descargan el PDF, van a darse cuenta que esta actividad tiene pues algunas preguntas, algunos puntos a desarrollar que esperemos ya hayan resuelto las dudas que tenían al respecto en la sesión del día de ayer con su tutora. Además de la actividad emocional, posteriormente tienen un cuestionario socioemocional, que igual se sugiere responderlo después de haber tenido la sesión de tutoría y que se hayan aclarado las dudas que pudieron haber tenido en el documento que descargaron ustedes. Así que bueno, estos son los contenidos de la semana, la primera semana, y pues hoy es viernes, hoy sería un buen momento para incluir todos estos trabajos, ejercicios que van o que deben entregar antes de la conclusión de esta semana. Además, si ustedes vienen aquí al foro, perdón, a la plataforma, y exploran los recursos que tenemos aquí, van a darse cuenta que todas las semanas tienen un documento titulado La Guía. En esta guía, ustedes van a observar una serie de recomendaciones para el trabajo de la semana. Tenemos un organigrama. Este organigrama nos va a ayudar a tener una mejor organización de nuestras actividades a lo largo de la semana, que si ustedes ven viene dividida en 4 pasos, los cuales pueden ustedes compaginarlos con los días de la semana, teniendo en cuenta que se agregaría algo así como un paso 1, que se sugeriría que aplicaran esas actividades el día lunes. Y en el paso 1 ustedes podrían, o más bien se dedicarían exclusivamente a descargar la información de toda la primera unidad, y ya que hayan descargado la información, revisarla, leerla, estudiar, repasar, también dedicar el tiempo suficiente para revisar las publicaciones que se tienen en el foro de novedades y en el foro de aprendizaje y responder todos los avisos, circulares, mensajes que se transmiten dentro de la plataforma y los correos electrónicos. Si ustedes se organizan de esta forma, pues van a ver que la progresión de las actividades o del trabajo pues no va a ser tan abrumadora, tan complicada, y vamos a pues mejorar la calidad de las entregas y también desarrollar hábitos de estudio y de trabajo mucho más efectivos que los que muchos tienen
o mejor dicho, la mayoría, ¿no? Porque recordemos que estamos en un módulo de recursamiento y yo creo que pues, cuando llegamos acá no se debe mucho a las capacidades de las y los alumnos, porque bueno, tengamos en cuenta que ustedes ya pasaron por un proceso de selección, ya demostraron tener una serie de habilidades y conocimientos, y yo pues podría asegurar que el hecho de no acreditar un módulo se debe más a una falta de organización de los tiempos de estudio y en la entrega de los trabajos. Así que si este fue el caso, tuvieron por ahí situaciones desafortunadas durante la primera ocasión que cursaron este módulo, pues ahora tienen ustedes la oportunidad de remediar todas estas situaciones, proporcionar trabajos de mejor calidad y organizar mejor en sus tiempos, tanto de trabajo, de estudio y de entrega de actividades, ¿vale? Así, con esta propuesta, pues tendríamos que, para el paso uno, estaríamos realizando estas actividades en día martes. El paso número 2, miércoles. Creo que se va entendiendo la idea, ¿no? De esta forma, tenemos actividades los 5 días de la semana que se pide o se espera de ustedes que ingresen a la plataforma. Y si ustedes también se dedican a trabajar de esta forma, van a ver que de manera prácticamente simultánea, pues estarían cumpliendo el requisito de dedicar a su bachillerato en línea entre 2 y 3 horas al día. Además de pues este recurso de organización de tiempos, tenemos por ahí un organigrama que compartí con ustedes, o no es cierto, este se encuentra en la caja de herramientas. Aquí tenemos una. Nos proporciona un esquema por horas para realizar las actividades cotidianas con las principales actividades que se realizan durante el día, ¿no? Desde necesidades muy básicas como el sueño, la alimentación, hasta otras que ustedes pudieran emplear para dedicar tiempo a lo que tienen que realizar a lo largo de la semana, ¿no? Como pudiera ser el uso
el tiempo del transporte, ¿no? Vemos muchos ciudadanos que para desplazarnos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, pues tenemos que realizar grandes trayectos y ese tiempo se puede aprovechar para la lectura. También la recomendación de equilibrar las actividades importantes y urgentes y identificar también las actividades que no otorgan beneficios a los objetivos que se pretenden alcanzar en cada semana. Y tenemos esta otra propuesta de agenda que contempla los fines de semana, ¿no? Y nos los clasifica, nos proporciona un código de color en el que, bueno, podemos ver los tiempos dedicados al trabajo, al transporte, al aseo personal, al estudio, a la convivencia familiar, a la convivencia con amigos y el tiempo de recreación y de descanso, ¿no? Así que vean por favor cómo se organizan. Esto ya los tienen aquí en la caja de herramientas por si no se puede ver a mayor claridad. Pero vean, tenemos secciones de prácticamente 2 horas, ¿no? Salvo el de la jornada laboral, que nos proporcionan parámetros. Tal vez alguien podrá decir, no, pues es que yo no trabajo en ese horario. No, pero lo importante a destacar aquí es el parámetro de la organización. Cómo al organizar nuestros tiempos vamos a tener mejores posibilidades de cumplir con las metas y objetivos de cada semana, ¿no? Si bien, pues todas estas, a final de cuentas, son meras recomendaciones, creo yo que son recursos muy valiosos porque, insisto, que el mayor factor de fracaso dentro de la acreditación de los módulos de la PREP línea CEP se debe básicamente a la falta de compromiso, de dedicación, de ingreso diario a la plataforma, ¿no? Lo cual puede solucionarse, obviamente, a través eh, del tiempo de dedicación y este tiempo se obtiene pues organizando mejor nuestras actividades diarias, nuestras actividades semanales. Y bueno, ya que se han mencionado, creo que los puntos más importantes del módulo y de la primera semana, pues vayamos ya a la parte más, más centrada a la primera unidad de este cuarto módulo, la cual se titula Arte y Expresión Comunicativa. Y para esta unidad, ustedes ya se habrán dado cuenta que se pretende que se haga la entrega de 2 actividades integradoras. La primera titulada Analizar textos literarios y el segundo titulado Textos literarios, lenguaje y expresión humana. En esta primera semana tenemos una serie de temas y contenidos que podemos revisar aquí en nuestras unidades de aprendizaje. Vamos a ver que estos contenidos giran en torno a 2 ejes o bloques temáticos, ¿no? Tenemos aquí todo lo relacionado con la lectura, con su análisis. Se explica el cómo tenemos un acercamiento hacia una obra literaria y cómo realizamos el análisis de esta misma, identificando elementos importantes para su estudio, em, para su análisis y
deteniéndonos sobre todo en las características generales, ya sea por género, por corriente literaria, y las características particulares que podemos observar en los trabajos de determinados autores, ¿vale? Vamos a encontrar aquí definiciones como eh, análisis literario, lectura de comprensión, lectura analítica, los géneros literarios, narrativa, lírica, dramática, corrientes literarias, movimientos literarios, autores, eh, contexto interno de la obra, contexto del autor, contexto de recepción. Podemos también ver en esta parte todo lo relacionado con el proceso comunicativo, ¿no? De la autor al lector y viceversa, cómo se cierra este ciclo dentro del proceso comunicativo para familiarizarnos, ¿no? Con este fenómeno que es el fenómeno comunicativo que encontramos dentro de los textos literarios. Cómo influye un autor, una obra en un momento histórico, en un contexto geográfico en específico, la promoción y difusión de ideas, en despertar sentimientos ah, existenciales, humanísticos, románticos en, en los lectores, ¿no? En el receptor. Obviamente todo esto sumamente vinculado o prácticamente ah, anclado en la idiosincrasia que tiene cada uno de los autores, sus aspiraciones, sus motivaciones, aquello que pretenden lograr al momento de transmitir su mensaje revestido de elementos literarios y pretende o que logra evocar en el lector lo que conoceremos o leeremos más adelante, que es la experiencia estética. Entonces, para esto, para alcanzar estos objetivos, pues tenemos los recursos de esta semana, que nos proporcionan los materiales para poder abordar todos estos temas. Y si ustedes los observan a detalle, van a darse cuenta, van a descubrir que algunos están enfocados más a lograr alcanzar los objetivos de la primera actividad integradora, de otros para la segunda, otros para los cuestionarios formativos, pero todo es muy importante que quede leído y comprendido. Por eso, cuando estábamos viendo la guía de la semana y los 4 pasos, por eso es muy importante añadir un primer paso o un paso cero para revisar todos estos materiales, leer, comprender, indagar, que todas las dudas que tenemos pues puedan ser solucionadas por medio ya sea de estos materiales con el apoyo de los recursos complementarios de la caja de herramientas, aunque lo recomendable sería que además de esto que se les proporciona, ustedes realizaran sus propias investigaciones y sus propios métodos de estudio. Ahora, ya que se mencionó esto, vamos a ver que los temas de esta primera unidad los podríamos englobar en 2 grandes categorías, ¿no? Todos estos, aquellos que se vinculan o se relacionan al análisis literario y aquellos que se vinculan al análisis específico del fondo y la forma de cada obra, haciendo un especial reconocimiento del lenguaje literario que se estaría empleando en cada una de las lecturas que se les están proporcionando para su análisis. Es importante mencionar esto porque si nosotros leemos la introducción, la cual ustedes pueden encontrarlo en la guía, van a ver que se nos dice que, bueno, esta unidad es literatura, arte y expresión comunicativa y nos habla acerca del desarrollo de las habilidades lectoras de comprensión lectora, ¿no? Y aquí nos menciona, por ejemplo, las estrategias de lectura y comprensión, eh, la interrelación que existe entre los campos del conocimiento y del saber, cómo los aprendizajes previos les permiten mejorar la comprensión de temas diversos
haciendo una simbiosis o una retroalimentación, por ejemplo, entre las humanidades, las ciencias sociales, con, eh, con la literatura, pero también con todas las áreas del campo comunicativo, como pueden ser la redacción de textos, la elaboración de documentos académicos y como las habilidades que se desarrollan en un área, ¿no? Sean ciencias sociales, humanidades, en las del área comunicativa y las del área comunicativa, cómo influyen para desarrollar a su vez nuestras habilidades y conocimientos dentro del campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Esto sin perder de vista que aquí también se persigue un objetivo artístico aunado a las habilidades cognitivas que se pretende que ustedes desarrollen, que se fomenten en todos estos primeros módulos, pues también se pretende que logren sensibilizarse ante la perspectiva estética de las obras de arte medio de la literatura, considerando a la literatura como una forma de hacer arte. Y bueno, aquí nos dice que nos vamos a enfocar en analizar textos para reconocer contextos, características y otras generalidades, pero también vamos a ver eh, la función que cumple el lenguaje, que no es la misma la función del lenguaje dentro de los textos expositivos, dentro de los textos académicos, de los textos literarios, de los textos informativos, de los textos apelativos. Vamos a ver la intencionalidad y la funcionalidad del lenguaje empleado como la herramienta, como el material de trabajo en la literatura, considerándola como obra de arte, ¿no? Haciendo una analogía, por ejemplo, pues el artista plástico trabaja con pinturas, con materiales, ah, bueno, materiales plásticos, ¿no? Para modelaje, para escultura, para pintura y demás, ¿no? Por ejemplo, en las artes de movimiento, ¿no? Generalmente, la materia de trabajo o la materia el desarrollo de las obras, pues es el control de los movimientos, de los espacios, de las luces y demás. Bueno, así como cada arte tiene su campo de influencia, sus materiales de trabajo, es importante que también quede claro que el campo de influencia de la literatura pues, es la cultura global, la cultura en general, y el método, la herramienta para desarrollar esta obra, pues es el lenguaje, ¿vale? Entonces esto debe de quedar bastante asimilado en esta primera unidad. Si nosotros nos enfocamos pues en estas dos clasificaciones, estos dos bloques de los contenidos, va a ser para nosotros mucho más fácil lograr asimilar los contenidos de toda la primera unidad. Vámonos aquí a los objetivos. Objetivo de la unidad 1, leer analíticamente textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa. Identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteados por los autores. ¿Vale? Más de lo mismo que ya les mencioné ahorita que abordamos la introducción. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta primera unidad? Bueno, leer los textos de manera analítica. Esto no lo comenzamos aquí. Ya tienen conocimientos previos en esta área. También reconoce perdón, las particularidades, características, diferencias, la intención comunicativa y los contextos, tanto el de producción como el de recepción, como el contexto interno de la obra, etcétera, etcétera. Podrán contestar las visiones que se tienen del mundo entre los autores, entre las corrientes literarias, los movimientos y también los diferentes contextos. Identificar cómo las preocupaciones humanas, sean sociales, individuales o artísticas, son un elemento primordial en el desarrollo
integral del ser humano, ¿no? Expresión artística como parte del desarrollo del ser y de la psique, cómo vamos a encontrar o localizar en este proceso motivaciones, valores, eh, aspiraciones, pudieran ser comunes, sino a toda la humanidad, sí a diferentes sectores de estas, ¿no? Vamos a ver obras que hablan del amor, obras que hablan sobre grandes valores o virtudes como la patria, libertad, la democracia, eh, la, la transgresión de las normas sociales del contexto en el que se vive, las preocupaciones políticas y sociales que desarrolla cada quien en su vida cotidiana, problemas tan cotidianos como las deudas, como la brecha generacional que se da entre los personajes de una obra, que pueden ser afines a personajes o autores de la época clásica, de la Edad Media, del Renacimiento, de la Ilustración, del Romanticismo, ¿no? Y como muchas de esas influencias, pues, se manifiestan aún en nuestros días, se establecen paralelismos entre las preocupaciones individuales y sociales que nos motivan, nos mueven, nos llaman en la actualidad, como podemos ver que se han visto también, cómo se han visto manejadas o tratadas en la antigüedad, teniendo como referente la literatura. Por último, también aprender a valorar la calidad de los textos y saber identificar cómo el lenguaje literario se vale de formas de expresión que difieren de lo coloquial y lo cotidiano. Y en la primera actividad integradora, pues ustedes deben de realizar el análisis simultáneo, el análisis comparativo de tres obras. Para esto, bueno, van a emplear una herramienta didáctica que es el cuadro comparativo. Y de estas tres obras, de tres autores hispanoparlantes, mm, tres autores latinoamericanos, van a comparar toda una serie de características que se exploraron o se analizaron aquí en este recurso, titulado Análisis de un texto. Aquí en Análisis de un texto tienen una breve descripción sobre el concepto. Además, tienen tutorial que desarrolla a mayor precisión pues cada uno de los elementos que forman parte de este análisis. Ahora, bueno, aquí también podemos descargar la información en PDF y todo lo que se menciona dentro de la primera actividad integradora, sobre todo lo que se encuentra dentro del cuadro comparativo, lo van a encontrar. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier pregunta relacionada con los 11 elementos que se encuentran en el cuadro, este es el recurso que ustedes deben revisar y volver a revisar para que se despejen las dudas que ustedes pudieran tener. Además, obviamente, también siempre es bastante sugerido que ustedes investiguen, indaguen por cuenta propia, siempre y cuando lo hagan en fuentes de información confiables, porque generalmente, bueno, acostumbramos a retomar información, no de la fuente más confiable, sino tal vez del primer recurso que nos aparece cuando nosotros realizamos la búsqueda en el explorador. No se trata de eso, se trata de que ustedes puedan diferenciar entre las diferentes
los diferentes sitios o los diferentes lugares donde ustedes pueden indagar información, qué tipo de información pueden indagar en estos, ¿vale? Porque, bueno, vamos a ver que también existen diferentes áreas del saber, del conocimiento, y habrá sitios o habrá lugares que se enfoquen más a ciertas áreas que otras, ¿no? Así que es importante que reactiven los conocimientos previos de módulos anteriores y los sumen a los que se pretende que desarrollen en esta primera semana. Además de esta primera actividad con este cuadro comparativo, el cual, permítanme unos minutos, no, unos segundos, perdón, para que lo pueda proyectar de una vez. Además de este cuadro comparativo, bueno, tenemos otros 5 puntos a desarrollar, 4 puntos más a desarrollar, los cuales se relacionan también con el análisis del texto, no nos estamos saliendo del tema, y vamos a ver lo que nos dicen las indicaciones. El primer punto nos pide descargar las 3 lecturas, hacer una lectura tanto exploratoria como analítica, para posteriormente completar el cuadro. Vamos a completar con esta información. Repito, todos estos elementos son los que aparecen dentro de este recurso, el análisis de un texto, y no hace falta más que ubicarlos o identificarlos dentro de estas 3 lecturas. Posteriormente tenemos el punto número 2, donde hay que argumentar la relación existente entre el contexto del autor con el mensaje que se transmite, redactar comentarios breves sobre la forma de transmitir el mensaje en cada obra y contrastar la forma de vida que se presenta en esos textos literarios con la contemporánea, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, las grandes diferencias entre la gente que vivió en el contexto de Juan Ruiz de Alarcón, en el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz y en el contexto de Rubén Darío? Aquí ustedes lo estarán mencionando. Por favor, eviten preguntas superficiales, digo, respuestas superficiales y someras. Eviten respuestas donde mencionen lo obvio, lo evidente, y procuren argumentar los puntos de vista que están dando. Otro punto que es muy importante mencionar es que en estos tres puntos se les pide un mínimo de texto que va de 10 a 12 líneas, pero que sea texto con contenido significativo, por favor. Sea texto que está organizado de manera adecuada en oraciones principales y subordinadas o secundarias, que la estructura del párrafo sea la correcta, que haya un correcto uso de las letras mayúsculas, de los signos de puntuación, que al final de cada párrafo se puede encontrar un punto final y un salto de página, con un punto y aparte y un salto de página, o no olvidemos colocar el punto final, las tildes en los casos que sean necesarios y evitar los errores de congruencia y concordancia gramatical, ¿vale? Y los dos elementos que he estado mencionando desde la primera, o desde la videograbación, que espero que ustedes incluyan en sus actividades integradoras, son el uso
o la inclusión de una portada y de un listado de fuentes. Si no consultaron nada externo, si consideran que no deben de referenciar los recursos de la semana, estos, ¿no?, están buscando pretextos para no agregar las fuentes. Bueno, mínimo, 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 espero que en su listado de fuentes incluyan las referencias de las lecturas que se les está obligando a leer, ¿no? Las lecturas obligatorias se deben de mencionar. Si no, vean por favor que se va a dar por incompleta la actividad y, como les había ya dicho, en esta opción la rúbrica es diferente a la de los módulos anteriores. Ahora viene más detallada y afortunadamente en esta parte que viene más detallada se le otorga un mayor énfasis a la creatividad y a la originalidad del desarrollo de las actividades, también a la citación, a la referenciación, y algunos aspectos que habían estado muy, 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 muy descuidados, ¿vale? Son la presentación de contenido original y el desarrollo de ideas propias. Ojo, a lo mejor el contenido es original, pero no sabes cómo desarrollar tus ideas. Empieza a descontarse. Si contiene las ideas sostenidas en fuentes confiables de información, a lo mejor sí, pero no las referencia. Se encuentra libre de plagio, ¿no? Muchas veces ustedes cuando reclaman creen que plagio nada más es copiar y pegar, ¿no? El copy-paste. Pero si ustedes vienen a la caja de herramientas y descargan, imprimen y analizan el, el recurso sobre prevención de plagio, se van a dar que el plagio, existen diferentes tipos de plagio y en cada tipo de plagio hay niveles de este plagio, ¿no? El primer plagio, así como yo lo he entendido en mi vida académica, en los, serán 10 y 12, a ver, 4 de doctorado, 2 de maestría, 4 de licenciatura. En los 10 años de formación académica, ¿no?, creo que lo que he entendido, lo que me ha quedado claro es que la primera forma de plagio es presentar un trabajo sin citas y referencias, ¿no? Entonces ahí cuando presentas algo así, pues a lo mejor estás presentando, no sé, un ensayo literario, pero no es un trabajo académico porque no estás citando y referenciando. ¿Ok? Eso es muy común ver en los trabajos que ustedes entregan, que ustedes realizan. Se nota que no hay la intención de dar crédito a los sitios, a las lecturas, a los recursos académicos que ustedes están explorando o estudiando o analizando. Al final, créanme que parte de esos autores, parte de esos contenidos, ¿no?, quedan en ustedes y a pesar por mucho cambio y mucho revoltijo que hagan, esos comentarios, esos argumentos, pues deben de no, se sustentan en opiniones, en investigaciones, en posturas, definiciones, clasificaciones de los verdaderos autores. Lo que ustedes están presentando, pues, es la asimilación o la interpretación de estos contenidos. Si no se les da el crédito a estos autores que tuvieron que leer, ese es, les guste o no les guste, el primer nivel de plagio. Entonces, si presentan una actividad con estas características, ni pregunten por qué se les están descontando puntos. Por último, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de la PEPA en línea C, ¿no? Y no incluye, y no tiene ninguna referencia y nada más, o si no tiene ninguna, ustedes mismos piensen o díganme en qué nivel, en qué categoría lo tengo que poner, ¿no? Si no tiene ninguna, yo creo que aquí. Si nada más puso una,
aquí. Nada más pone 2 aquí, ¿no? Si tiene más de 3, bueno, entonces sí, ya puedo decir no ninguno, ¿vale? Pero esto ya dependerá, pues, obviamente, de el número de fuentes consultados y obviamente también aquí creo yo que sería muy importante, sería ver las citas cumplan la estructura que se menciona aquí en el manual de citas y referencias basado en la línea CEP. Bueno, este ya se exploró, ya se les mostró durante la primera sesión. Y en la actividad 2 tenemos un trabajo que ya no es tan complicado como el primero. Y si ustedes leen la introducción, vamos a ver que se va a enfocar más en el análisis del lenguaje empleado en el desarrollo de la actividad, ¿no? Aquí nos dice que los autores emplean formas de expresión diferentes a las que usamos en la cotidianidad para expresar de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Vemos aquí que ya nos estamos yendo más por el lado del contenido, por el fondo de cada obra, enfocándonos principalmente en el tipo de lenguaje que se usa. Al hablar del tipo de lenguaje que se usa, pues también estaríamos hablando, retomando, de los diferentes recursos literarios o figuras literarias que el autor puede emplear en el desarrollo de sus ideas. El propósito, bueno, que compartan la forma en que se abordan las preocupaciones individuales y sociales, artísticas y además del lenguaje utilizado en los textos literarios. ¿Qué habilidades se requieren? Bueno, las habilidades del uso de la tecnología que se les requirieron desde el inicio del módulo propedéutico van desde leer textos de forma analítica, identificar el tipo de lenguaje que se está empleando, distinguir entre el fondo y forma de una obra, editar documentos mediante un procesador de textos. Se entrega un documento elaborado en el procesador de textos que responda las preguntas sobre la literatura. Y vamos a ver el documento para ver qué contiene o qué nos pide. Tenemos aquí, vean, inicio con mi portada. Y esta actividad consta de 10 preguntas. En estas 10 preguntas vamos a revisar estos dos textos, La canción del oro de Rubén Darío y El Pedro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. De cada una pues, se nos preguntan cosas diferentes, ¿no? La canción del oro vamos a responder qué aprendimos del texto, identificar alguna problemática de la vida real o cotidiana que se mencione dentro del texto, opinar sobre el uso del lenguaje que da el autor, considerar si el lenguaje que se emplea facilita la comprensión o no del texto y si ustedes creen que el uso de un lenguaje literario es una forma de expresión artística. Aquí el,
tópico resaltar es que ustedes justifiquen sus respuestas. Como ustedes verán, no es que ustedes les diga, compañero, de estas 10 preguntas, tienes 8 buenas y 2 malas. No. Aquí lo que se evalúa es la calidad de la redacción de cada respuesta, esto hablando de la forma, y el nivel de argumentación que se maneja en este texto, hablando del fondo. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Más que la postura individual que ustedes tengan, se va a evaluar la justificación de sus ideas, desarrollo y justificación de sus ideas, mejor dicho, y el uso del texto, del lenguaje que ustedes hagan para comunicarlo. Y me estoy refiriendo a la sintaxis, a la coherencia, a la claridad, a la limpieza gramatical, ortográfica, que presenten en sus respuestas. Luego también tenemos dos puntos o dos incisos de análisis, ¿no? Leemos el perro del cocodrilo y deben en esta forma retomar la información y expresarla como si se le estuvieran contando a un tercero. Ahora van a retomar algunas partes de la narrativa del texto. Ustedes van a hacer uso de sus propios recursos literarios, de sus propias figuras literarias, para desarrollar esta parte de la narrativa. Luego van a justificar qué elementos forman parte del fondo y la forma y qué tipo de lenguaje les pareció mejor utilizar, ¿no? Por último, un listado de fuentes. Bien, aquí concluimos con las dos actividades integradoras que se espera que ustedes entreguen en esta primera semana y no nos podemos ir sin antes dejar bien en claro que en esta primera semana es sumamente importante, de verdad, no sé de qué manera expresárselos, no, no concluyan la semana, no terminen la unidad sin tener una comprensión suficiente de todos estos temas. Muy en específico, muy en específico, definición y características de los géneros literarios. ¿Por qué? Esta es la primera unidad y eh, entiendan o comprendan que el tratamiento de la información es progresiva. Entonces vamos de lo más importante, lo más general, y es muy importante que ustedes de verdad asimilen estos contenidos, pero repito, muy en especial las definiciones y características de los géneros literarios, porque en las actividades de la semana 2, 3, en la semana de integración, ustedes van a tener que saber, o mejor dicho, comprender las características que tienen en común, pero sobre todo las que tienen de diferente los tres grandes géneros literarios, ¿no? ¿Qué características son específicas de la narrativa? ¿Qué características son específicas del género lírico y cuál del género dramático? Si no comprenden, si no desarrollan, si no asimilan todos estos temas y estos contenidos, en la semana es, no, desde la semana 2, en la semana 2, 3 y 4, van a tener que estar regresando a revisar estos materiales. Entonces, yo insisto que si ya hicieron la entrega de sus actividades o si ya concluyeron, este fin de semana se dediquen a estudiar las definiciones y las características de cada uno de los géneros literarios hasta que los comprendan, hasta que sepan identificar
si un texto pertenece a un género u otro acorde a sus características. Y bueno, de mi parte es todo. Así concluimos este segundo espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Y estaríamos viéndonos la próxima semana con los temas, las actividades de la unidad 2, titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades.